A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarle al expositor que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez. Es psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAV, magíster en Gestión Educativa, IRRH y Habilidades Directivas, doctor en Psicología Clínica y de la Salud, posgrado en Trastornos de la Personalidad, Perspectivas Actuales de la Pontificia Universidad Católica y está certificado en enseñanza superior y en estrategias de enseñanza digital, además de ser director de variados diplomados en terapia cognitiva conductual en ADIPA. Dicho esto, le doy paso a Jonathan para que pueda iniciar la presentación. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Oye, muchas gracias por estar acá. Vamos a hablar un tema hoy día, honestamente, que me apasiona demasiado, ¿ya? Que tiene que ver con los trastornos de personalidad, ¿ya? O sea, probablemente deben ser uno de nuestros pacientes más complejos que llegan a la consulta, ¿verdad? Y que requieren de estrategias específicas para poder abordar, porque en definitiva cuando estamos frente a un paciente con trastornos de personalidad, eh, trabajarlo como con la terapia más clásica no funciona. ¿Ya? Yo me acuerdo que cuando partí siendo psicólogo, trabajé mucho con TLP y lo pasé súper mal. ¿Por qué les voy a mentir? Lo pasé súper mal porque pensaba que algo malo había en mí, o decía que era pésimo psicólogo porque trataba de hacer lo mejor posible por mis pacientes, pero los pacientes no avanzaban. ¿Ya? Y eso obviamente me llevó a una frustración al principio de mi carrera importantísima. De hecho, cuestionarme, oye, ¿la psicología servirá para algo o no? Porque partí trabajando, ojo, en un hospital con trastorno de personalidad, con adicción, y pucha, sentía que no pasaba mucho. ¿Ya? En razón de eso, obviamente comencé, bueno, a estudiar, a buscar respuestas un poco, y ahí me topé con varios autores nuevos que en la universidad, al menos a mí, nunca me lo habían mencionado, desde el propio Beck, así que vean que soy viejo, desde el propio Beck, ¿ya? A Freeman también, desde obviamente la marcha Linehan, por ejemplo, más recientemente, o sea, bueno, y después obviamente Falles con la terapia de aceptación compromiso. Y una terapia que les pido ahí que la miren muy, muy bien, de verdad, si alguno de ustedes quiere dedicarse a trastornos de personalidad, que es la terapia centrada en los esquemas, ¿ya? Que es un poco lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Porque, honestamente, la idea de trabajar con trastornos de personalidad tenemos que, de verdad que cambiarla, tenemos que evolucionar, chiquillos, porque a los trastornos de personalidad no le podemos exigir que piensen de una forma distinta, ¿ya? Que sientan de una manera distinta, porque así es lo que sienten, porque es así lo que piensan. ¿Ya? Entonces pareciera ser que las estrategias más clásicas, chiquillos, un poco que nos han ayudado hasta el día de hoy a sobrevivir con los pacientes, pareciera ser que tenemos que retransformar. ¿Ya? Y la idea de esta sesión un poquito, es introducir a algunas estrategias como la DBT y la terapia centrada en los esquemas, que probablemente es una de las que más me gusta a mí y me ha ayudado a tener muy buenos resultados con nuestros pacientes que tienen trastornos de personalidad. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy día? Algunas cosas solamente como para ordenar la presentación. Vamos a hablar un poquito de las bases conceptuales, ¿verdad? Brevemente, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de los modelos cognitivos clásicos, ¿ya? Vamos a hablar de la terapia dialéctico-conductual y vamos a hablar de algunas adaptaciones específicas y evidencias, obviamente. ¿Ya? Porque la terapia cognitivo-conductual es precisamente eso, es una terapia basada en evidencia. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que decir es que efectivamente los trastornos de personalidad son un desafío impresionante. O sea, si uno no está formado en esto o no ha tomado cursos de esto, de verdad, y uno es joven, de verdad que termina frustrándose mucho, ¿ya? Porque uno empieza a buscar en uno el problema, ¿ya? ¿Se puede saber en el chat cuántos años tienen? ¿Se puede saber o no? Sí, sí, o si muy... ¿Cuántos años tienen? ¿Qué edad están los que están aquí conectados? A ver, 23, 21, 22, 20,
39, ya acabo de la experiencia, 51, harto, ya 54, súper bien, 62, mira, ya súper bien. Entonces, en definitiva, cuando uno es más joven y está partiendo, ¿para qué les voy a mentir? Yo buscaba en mí el error, ¿ya? Yo buscaba en mí decir, oye, tan malo soy, tan penca soy como psicólogo que no puedo hacer de que este paciente se mueva, se movilice. Pero el problema, honestamente, no estaba en mí, estaba en la forma en que estaba interviniendo, ¿ya? Porque de verdad que los trastornos de personalidad representan obviamente un muy grande desafío en nuestra carrera profesional. De hecho, yo les aseguro que los casos que usted más va a recordar en su vida van a ser trastornos de personalidad. Ya, yo me acuerdo una, solamente así para contarles un caso, una paciente limítrofe, imagínense, yo estaba recién partiendo, así joven, mozuelo, 26 años creo que tenía, no, menos, 24 años, y me tocó probablemente uno de los casos más duros, y de hecho fue uno de los primeros casos que vi en el hospital y era trastorno de personalidad limítrofe. ¿No? Todas las sesiones, chiquillos, todas las sesiones llegaba con algo nuevo. Ya siempre, y yo creo que esto es una característica que llegué a aprender bastante bien desde la clínica, era que estaban siempre, siempre, siempre en disposición a sorprenderte, ¿ya? A sorprenderte como terapeuta en buena forma y sorprenderte de mala forma. Sorprenderte en buena forma porque te decían, mira, yo me fui súper bien, lo hice súper bien, estoy súper contenta, sí, ahora sí, yo creo que sí. Y en la otra sesión, oye, no sé, no resultó nada, tú eres pésimo psicólogo, ¿dónde estudiaste? ¿Quién te dijo que eres buen psicólogo? ¿Cachai? Entonces, o sea, tenía ahí, obviamente, esas oscilaciones importantes, ¿verdad? Esas desregulaciones y obviamente a veces esa violencia uno no logra entender, o sea, tienen que entender, chiquillos, que esto a mí me pasó hace más de 20 años, entonces esto ha tenido una evolución tremenda. Nosotros ya sabemos que existen los trastornos de personalidad, en ese momento no eran tan conocidos. De hecho, la última medición de trastornos de personalidad en Chile habla más o menos un 2,1% de prevalencia que antes no existía. ¿Ya? Otros trastornos de personalidad también bastante complejos, por ejemplo, no sé, hay un paciente que bien chico, creo haberlo diagnosticado, o sea, no es correcto diagnosticar, ojo, un paciente adolescente con trastorno de personalidad, pero sí desde la adolescencia él mostraba, por ejemplo, el tema esa, de no estar ni ahí con nadie, por ejemplo, de no tener vínculos con nadie, ¿cachai? Entonces, claro, efectivamente yo le hice ver a los papás, y psiquiatra también coincide conmigo, de que él tenía o podía tener un trastorno esquizoide de la personalidad. Y dicho eso, sí, efectivamente cumplió los 18 años y era así. O sea, él no tenía ganas ni deseo de interactuar con nadie. Y enganchó conmigo como terapeuta solamente desde un punto de vista cognitivo, porque empezó a hacer preguntas, entonces yo le respondía, entonces en estricto rigor los trastornos de personalidad son complejos. Entonces, obviamente que nosotros lo vamos a diagnosticar después de los 18 años, pero si alguno de ustedes atiende a adolescentes, y quiero hacerle estas preguntas en el chat si es que me ayudan, si es que creen lo mismo que yo, pero a veces cuando uno ve a adolescentes, efectivamente uno dice, chuta, esto es un trastorno de personalidad, ¿o no? A mí me toca ver muchos adolescentes que, pucha, que se corta, ideación suicida, por ejemplo, que, que ha intentado suicidarse en reiteradas ocasiones, por ejemplo. ¿Le ha pasado eso, no? A usted? Que usted dice, mira, aquí probablemente es un trastorno de personalidad. Pero claro, no lo podemos diagnosticar todavía. Podemos hablar de rasgos de personalidad, por supuesto, pero en definitiva, para poder trabajar con esas conductas tan desafiantes, efectivamente, queridos colegas, tenemos que tener estrategia, ¿ya? Porque si no, chiquillos, nos sentimos perdidos y empezamos a ver en nosotros o buscamos nosotros el error, ¿ya? Y como les digo, a mí me costó mucho entender eso y por lo mismo a los más jóvenes se los digo. El problema muchas veces con los pacientes no tienen que ver ustedes en eso, sino que tiene que ver con la configuración que tiene este paciente. Y la configuración de un trastorno de personalidad es demasiado compleja. Y de hecho, cuando hablamos de los criterios, no los quise colocar para no aburrirlos, pero cuando hablamos de los criterios, finalmente, chiquillos, estamos viendo de que esto inclusive puede venir desde la infancia. Por lo tanto, si viene configurándose mucho tiempo y tiende a ser algo relativamente permanente.
Y uno de los grandes desafíos, y creo yo que eso, que vamos a hablar en el curso, es llegar a un buen diagnóstico de esto. Porque muchas veces pasa, queridos colegas, que este tipo de trastornos porulan por distintos, ojo, por distintos profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque llegan, ojo, siempre con, no sé, crisis de pánico, o trastornos de ansiedad, o se le fue la polola, por ejemplo, o la polola lo botó, por ejemplo. Entonces uno dice, pucha, pobrecito, está sufriendo. Pero cuando uno empieza a ver que hay un patrón repetitivo de una conducta, uno dice, tal cual hay un humorista chileno, no sé, probablemente hay varios chilenos acá, uno dice sospechoso, ¿no? Sospechoso. Cuando el paciente te dice, mira, pucha, sabes que todo el mundo me abandona, todo el mundo me defrauda, las parejas todas me han fallado, ¿ya? O sea, puede haber, ojo, que alguien tenga la mala pata, como decimos en Chile, la mala onda, que justo sí, has tenido mala experiencia del amor, por supuesto, pero todas las relaciones parece extraño, ¿ya? Y hay una característica interesante de los trastornos de personalidad, que ellos no se dan cuenta que tienen trastorno de personalidad. ¿Ya? O sea, nadie va a llegar a su consulta, a menos que la deriva, ojo, por un psiquiatra diagnosticado, pero nadie va a llegar a su consulta a tratarse un trastorno de personalidad, sino que simplemente llegan. Entonces nosotros como psicólogos tenemos que tener la herramienta para poder diagnosticar esto, ¿ya? Porque si no, vamos a hacer puras intervenciones que de verdad van a ser un saludo a la bandera, ¿ya? O sea, no van a tener ninguna repercusión. Porque los trastornos de personalidad necesitan un abordaje distinto, por cierto, ¿ya? Entonces, como les decía, son un desafío clínico importante, ya hay criterios ojo, que son relevantes. Nosotros vemos que desde muchas áreas tienen problemas, desde cómo piensan, cómo sienten, el control de impulso, ¿verdad? Y en el funcionamiento interpersonal. O sea, tienen problemas con todo el mundo. O sea, tienen problemas con familiares, con los papás, por ejemplo, clásicamente nosotros vemos. Alguien le intentó colocar los límites, pero no se pudo, por ejemplo, se hizo todo lo posible, pero no se ajustaba control de impulso desde todo el punto de vista, por si acaso, desde dinero, sexualidad, por ejemplo, peleas, robo. También muchas veces vamos a ver pacientes con trastornos de personalidad, con episodios, por ejemplo, depresivos, o con crisis de pánico, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y una forma, ojo, creo que es importante, y una forma de pensar muy particular, una forma muy rígida. Ojo, y que también, ojo, también esto no ayuda para nada a la terapia, ¿ya? Porque lo que nosotros queremos hacer muchas veces es que a nuestros pacientes, a colocarlos en distintos ámbitos, pues, ¿verdad? Pero el problema está en que el trastorno personal no puede hacer, ¿ya? Entonces, la forma finalmente que nosotros tenemos que abordarlo es distinto, ¿ya? Entonces, estos patrones, como les puse acá, de inflexibilidad, ¿ya? Tienden a aparecer, ojo, desde la adolescencia, ¿ya? Y como les decía, ahí uno ve, obviamente, este tipo de cosas, o sea, intentos suicidios, por ejemplo, cortes reiterados, por ejemplo, ahora tengo una paciente, una adolescente, ya de 14 años, por ejemplo, que ya está tatuada entera, ojo, ya a los 14 años, ya no tengo nada en contra de tatuajes, o sea, eso, yo no tengo, pero no tengo nada. Pero también se corta permanentemente, por ejemplo, tiene muchas extensiones, por ejemplo, tiene una forma muy agresiva de pronto de interactuar con la mamá, por ejemplo, ¿no? Ella hija única, no es hija única, disculpen, ella hija, y su papá no existe, por ejemplo, entonces, en definitiva, no hay normas, no hay límites, no hay nada, ¿ya? Entonces, aquí vemos finalmente que ella finalmente se va a terminar configurando, muy probablemente, ojalá que no, ojo, en un trastorno de personalidad. ¿Bien? Porque es extremadamente rígida, tiene oscilaciones muy importantes en sus estados de ánimo, por ejemplo, tiene graves problemas en el control de impulso, de toda índole, ojo, ¿ya? Desde cigarrillos, vapeo, marihuana, cocaína a los 14 años, ¿cachai? O sea, estamos hablando de un caso súper grave, ¿ya? Y también tiene problemas de funcionamiento interpersonal, le han echado a todos los colegios, está ahora estudiando desde la casa, por ejemplo, pero igual tiene problemas. O sea, en definitiva, lo que les quiero decir es que son casos muy, muy graves, ¿ya?
Entonces hay que tener cuidado, hay que saber colocar los límites. Yo me acuerdo de una paciente limítrofe que atendí hace hartos años atrás, eh, chuta, que se consiguió todos mis teléfonos. Honestamente, yo no sé cómo lo hizo. ¿Ya? Ella tenía un trastorno límite, y ella se consiguió todos mis teléfonos, se consiguió mis celulares, el celular de mi polola de ese tiempo, el teléfono de la casa de mis papás, ¿cachai? Y de repente llamaba a las 2 de la mañana a mis papás, ¿cachai? Entonces me dice, esto es serio, o sea, y yo no sé cómo lo hizo, honestamente. Jamás me pasaría mi teléfono a un paciente. Entonces, en definitiva, uno finalmente tiene que tener cuidado y colocar los límites, ¿ya? De hecho, la prevalencia a nivel mundial ha ido aumentando, ojo, ¿ya? O sea, ojo, esta es la prevalencia no de la población en general, sino de la prevalencia entre los trastornos mentales, ¿ya? Pero sí ha ido aumentando, ¿ya? O sea, cada vez estamos teniendo más trastornos de personalidad, ¿ya? Cada vez estamos viendo mucho más clúster A, por ejemplo, también clúster B y obviamente también clúster C, ¿ya? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, en definitiva, al tener en cuenta las prevalencias, queridos colegas, nos ayuda a entender hacia dónde me tengo que ir capacitando, ¿ya? Ahora bien, la TCC de trastorno de personalidad no solamente te va a ayudar para los trastornos de personalidad, también te va a ayudar para los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo. Hay ciertas técnicas que ayudan para trastornos que son crónicos, ¿ya? Y eso obviamente hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, los tres clústeres clásicos, ¿verdad? El raro excéntrico, aquí están obviamente los trastornos paranoides esquizoides, ¿ya? Los dramáticos erráticos, por ejemplo, está el TLP, antisocial histriónico narcisista, y los ansiosos temerosos, ¿verdad? Están los evitativos, los dependientes y los obsesivos compulsivos, ¿ya? O sea, que claro, van a presentar características muy, muy, muy particulares, ¿ya? Y uno puede un poquito desde el principio identificar esa sintomatología. Para aquello, siempre les recomiendo aplicar escala. ¿Ya? Nosotros vamos a ver en este curso que, que le he propuesto aquí a DIPA, vamos a revisar alguna escala que miden trastornos de personalidad, ¿ya? Y en adolescencia miden rasgos de personalidad, porque en definitiva, como siempre digo yo, nadie puede luchar contra aquello que no conoce. Y uno de los pasos más importantes de atender un trastorno de personalidad es efectivamente ayudarlo a reconocer lo que tiene, ¿ya? A colocarle el nombre a lo que tiene, ¿ya? Yo sé que a algunas personas no les gustan los diagnósticos, y lo entiendo, porque los diagnósticos igual siempre son restrictivos, o sea, en definitiva, eh, no somos un diagnóstico caminando, por cierto, ¿ya? Y eso yo lo tengo súper claro. Pero a veces el colocarle el nombre, el saber que esto se llama trastorno límite de la personalidad, me ayuda a entender por qué soy como soy, ¿ya? Y me ayuda también a entender finalmente de que esto tiene tratamiento, ¿ya? Y de que esto es un proceso y que tomarme la medicina es súper importante, ¿ya? Bueno, tenía una paciente de TLP que llegó a terapia de pareja, ¿ya? Y ella tenía marido, pololo y amante, ¿ya? Entonces en una de las sesiones ella me dice, yo no entiendo por qué soy así. ¿Ya? O sea, porque en realidad a mí me gustaría tener una pareja sola, ¿cachai? Pero no sé, siempre estoy buscando esto, siempre soy impulsiva, ¿cachai? Siempre, no sé, he tenido sexo con hombres así como bien desde la nada, ¿cachai? Sin vincularme ni nada por el estilo. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con ella, estábamos haciendo obviamente terapia de pareja, chuta, teníamos mucho conflicto entre ella y su pareja. O sea, su pareja intentaba ayudarla, ¿cachai? Pero ella de alguna otra forma no entendía por qué era así, y lo engañaban en repetidas ocasiones, ya. Ejercía la prostitución sin necesidad, por ejemplo, también. Entonces, cuando yo le doy el diagnóstico a ella y le digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a aplicar unas pruebas, ¿cachai? Porque yo necesito ayudarte, ¿cachai? Porque aquí estamos chocando todo el rato, ¿ya? De verdad estamos chocando todo el rato. Entonces, yo le hice la prueba y le dije, mira, lo que aparece acá es que tú tienes un trastorno límite de la persona. El trastorno límite de la personalidad tiene estas características. Tiene miedo al abandono, tiene esta desregulación emocional, tiene estas conductas impulsivas, ¿cachai? Tiene esta ideación suicida. Y ahí es cuando ella reconoce en sí ese diagnóstico. ¿Bien? Y eso le ayuda a reconocer
de que con psicoterapia o buena voluntad de su marido nomás, no iba a poder salir adelante sola. Entonces que tenía que ir a psiquiatra, ¿ya? Que tenía que, obviamente, hacer uso de ese servicio porque lo requería, no era algo que fuera opcional, ¿ya? De hecho, es muy difícil tratar en estos momentos un trastorno de personalidad sin farmacología, ¿ya? Entonces, cuando ella toma conciencia de eso, va a psiquiatra, hace psicoterapia, por ejemplo, hace DBT, empieza a estar mucho mejor, empieza a estar mucho más estable, pero empieza a reconocer, y esto creo que es importante, a reconocer las cosas que la descompensan. Porque lo que hace la TCC, sobre todo de tercera generación, no es que la paciente cambie. No sé si me entienden. O sea, lo que nosotros queremos hacer es que la paciente un poco se acepte tal cual es. Un poquito lo que nosotros trabajamos es con flexibilidad psicológica, por cierto. ¿Ya? Porque nosotros no le podemos decir a un paciente con trastorno de personalidad que no piense lo que está pensando. Porque no puede dejar de ser él. Sí, sí, me entienden. O sea, es que es distinto. O sea, un paciente con depresión, efectivamente, tú puedes realizar reestructuración cognitiva y ayudarlo a que entienda que sí, a veces uno tiene pensamientos negativos, pero la pregunta de un paciente con trastorno límite es que yo no puedo dejar de ser lo que soy, ¿ya? No es que yo te quiera joder la vida, es que simplemente me pasa. Entonces, la terapia cognitiva conductual va a eso, ¿ya? Y las terapias contextuales, que son de tercera generación, están especialmente diseñadas para ese tipo de tratamiento. Ojo, igual se siguen ocupando estrategias de segunda generación, ¿ya? Pero por sobre todo las que más hemos visto que tienen mejores rendimientos son las de tercera generación, terapia aceptación compromiso, terapia centrada en los esquemas, terapia dialéctica conductual, ¿ya? Yo diría que esas tres son las que están funcionando extraordinariamente bien. Entonces, obviamente cuando vemos la terapia cognitivo-conductual, también vemos la evolución, ¿verdad? Nosotros al principio partimos tratando de hacer una modificación de la conducta, pero fíjense que de alguna otra forma la terapia conductual aportó en muchas evidencias, pero, y muy responsablemente digo esto, dejó de ser efectiva desde un principio, ¿ya? ¿Por qué? Porque los trastornos de personalidad son demasiado complejos, tienen demasiadas conductas, tienen demasiadas formas de pronto de percibir el entorno, ¿ya? Entonces, la terapia conductual de modificación de conducta resultó absolutamente insuficiente, ¿ya? Entonces, lo que nosotros sí vimos, ¿ya? Porque obviamente el cambio conductual, como les puse acá, es más importante en la etapa inicial, lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Ya? Pero lo que nosotros sí vimos es que, en definitiva, lo más relevante era el aspecto cognitivo. Y ahí apareció Beck, por ejemplo, apareció Freeman, por ejemplo, con toda la conceptualización de lo que eran los trastornos de personalidad, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros vemos un paciente con trastorno de personalidad, hay algunos principios clave, a mi juicio, principios básicos. Lo primero, creo, a mi juicio, que tenemos que hacer es esto, la estabilización conductual, ¿ya? O sea, aquí lo que tenemos que hacer es aumentar la capacidad de regulación emocional y control de impulso. Y esto puede ser con estrategias de segunda generación, por cierto, ¿no? No tenemos por qué irnos inmediatamente a tercera generación, ¿ya? Podemos trabajar con reestructuración cognitiva, podemos trabajar con técnicas de enraizamiento, podemos trabajar con técnicas, por ejemplo, de relajación, de respiración. Por ejemplo, ahora que mis pacientes TLP he empezado a trabajar bastante bien con el mindfulness y la cosa anda bien, ¿ya? Después, el trabajo cognitivo también es importante, ¿ya? Pero ojo, primero tiene que ser la estabilización conductual. Si tenemos, ojo, ideación suicida, ¿verdad? O pensamiento suicida, lo primero que tenemos que hacer es un plan de urgencia, po, ¿ya? Un plan para poder reaccionar cuando la paciente o el paciente se quiere suicidar, se quiere cortar o quiera pasar al acto, la impulsividad. O sea, el plan de urgencia también debería estar aquí en esta estabilización conductual. Después empezamos a avanzar a un trabajo un poquito más concreto, que es el trabajo cognitivo, y aquí seguimos utilizando la reestructuración cognitiva, ojo, ¿ya? Yo sé que es una técnica bastante conocida, pero sigue siendo una técnica efectiva. ¿Por qué? Porque hay ciertas cogniciones que nosotros sí podemos modificar. Pero luego, cuando ya queremos hacer finalmente la modificación así como más profunda, ¿ya? La integración afectiva, a mi juicio, es la forma más indicada de poder mantener la estabilidad de un paciente con trastorno de personalidad.
¿ya? Porque en definitiva vamos a poder hacer que el paciente, por ejemplo, acepte ciertos pensamientos, deje entrar esos pensamientos, deje entrar esas emociones, obviamente, y eso, ojo, al final no lo descompensa tanto, ¿ya? Porque muchas veces las personas cuando no conocen o no reconocen que tienen un trastorno de personalidad, siempre están buscando una respuesta que nunca llega, porque siempre están comparando, así, diciendo, oye, yo no pienso así, yo no siento así, yo soy distinto a mis hermanas, por ejemplo, no sé por qué Diosito me hizo así, ¿cachai? No sé, si habría sido la crianza, qué sé yo. Entonces, hay una serie de cuestionamientos muy profundos ahí, en algunos casos, que claramente no ayudan al tratamiento. Lo único que hacen es, obviamente, generar mucho más conflictiva y mucho más problemas de interacción con el resto. ¿Bien? Por lo tanto, como les decía, aparece Aaron Beck, ¿verdad? Con Freeman, ¿bien? Que fueron uno de los primeros pioneros, obviamente, en la conceptualización obviamente, del tratamiento de los trastornos de personalidad. Ahí es muy importante que tengan el libro Terapia Cognitiva Conductual de los Trastornos de Personalidad. Yo creo que es un clásico, hay que tenerlo ahí en alguna biblioteca, ¿ya? Porque en definitiva nos ayuda un poquito a entender qué lineamientos podemos seguir con distintos trastornos de personalidad, ¿ya? Yo sé que hay distintos enfoques en psicología, sobre todo los psicodinámicos, que han avanzado harto, por ejemplo, en el TLP, en el entendimiento del TLP, y lo hacen súper bien, por si acaso, ¿ya? Pero la pregunta ahí es, si eso, conceptualización, ese entendimiento, lo han llevado finalmente a realizar estrategias consolidadas y que ayuden finalmente a los pacientes a poder estabilizarse, ¿ya? Entonces aquí lo que hace Aaron Beck es fundamental a mi juicio, o sea, porque en estricto rigor no se centra solamente en el TLP, que es uno de los grandes trastornos, por cierto, pero no deja de lado todo el resto, ¿ya? Entonces, ese libro nos da guías y lineamientos, por ejemplo, de cómo avanzar, obviamente, en el tratamiento, ¿ya? Y cómo avanzar desde este primer punto, pues, queridos colegas, desde esta estabilización conductual. ¿Ya? Y obviamente el trabajo cognitivo, que ese libro es netamente cognitivo, pero también nos da luces de cómo hacer esta estabilidad conductual, que es muy necesaria para poder, obviamente, trabajar con los pacientes con trastorno de personalidad. Y una de las cosas importantes, me juicio, y que disculpen que se me fue y lo olvidé mencionar, pero no es poco relevante, sino que es extremadamente relevante, es la relación terapéutica, ¿ya? De verdad. O sea, la técnica es importante, por cierto, ojo, estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿ya? Pero la relación terapéutica también moldea la conducta con la paciente, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros como terapeutas también tenemos que poner un límite, ¿ya? O sea, nosotros nos toca de pronto que el paciente se enoje con nosotros, ¿ya? Me ha pasado muchas veces que los pacientes me amenazan en términos positivos, pues, en buena onda, de que van a volver a terapia. Oye, yo tengo que retomar, ¿cachai? Onda, pucha, yo sé que tengo que retomar y no retoman, po. Hasta que tienen una crisis tremenda, ¿ya? Y son clásicos de los trastornos personales. O sea, desaparecen, están, vuelven, ¿cachai? Están un rato en terapia, adquieren alguna herramienta, después están relativamente estables, por ejemplo, y después vuelven a desaparecer. Por ejemplo, tengo una paciente que esta chica trabaja en estas como plataformas para adultos, por ejemplo, que ella tiene un TLP absolutamente diagnosticado, ¿ya? Y también, pues de repente llega, aparece, tiene un problema, un conflicto, se expone innecesariamente a situaciones muy peligrosas, por ejemplo, y ahí uno se da cuenta, claro, es el trastorno el que está hablando por ella. Por ejemplo, en esa plataforma para adultos le va muy bien, muy, muy bien, en términos económicos, así, pero de verdad, excelente probablemente. Porque a todos nosotros quizás probablemente, pero aún así sigue haciendo domicilio, pues me dice. Y yo le digo, pero no es necesario, no es necesario que haga eso. Te expones a que, no sé, alguien te encierre, te maten, te violen, ¿cachai? Pero no puede dejar de ser. O sea, ella tiene esa impulsividad. O sea, que claramente le hemos mejorado, por supuesto. Pero el problema de ella es que aparece, vuelve, desaparece, se enoja conmigo, me manda lejos.
ya no me quiere, el otro dice que soy el mejor psicólogo del universo, al otro día ya me odia. Entonces, en definitiva, un poquito, lo que les quiero decir es que hacer esa estabilización conductual es fundamental al principio, ¿ya? Y lo otro que es fundamental es que adhieran al tratamiento farmacológico, que también es difícil. Por ejemplo, en este caso, esta última paciente que les decía, esta chiquilla, por ejemplo, pucha, usa también otro tipo de droga. ¿Cachai? Entonces, al combinarlo con estabilizadores del estado de ánimo, ¿cachai? Con ansiolíticos, no es una muy buena combinación. Entonces, claramente lo que le pasa es que nunca logra estar estable, ¿ya? Pero nunca logra estar estable ni químicamente. Sí, abre un momento, y ha sido el momento en donde has tenido más terapia y tomó más conciencia cuando estuvo en una relación de pareja, cuando se dio cuenta que tenía que cambiar, porque si no su forma de ser iba a hacer perder este gran hombre y todo lo demás, y vuelve a terapia, y estuvimos, me acuerdo, como 4 o 5 meses, y después ya no. Definitiva esa estabilización ahí. ¿Ya? Entonces, obviamente este modelo tuvo limitaciones, por cierto, ¿ya? Aquí, obviamente, el modelo, si bien carecía de una amplitud, es importante entenderlo, ¿ya? Carecía de profundidad, eso es relevante, ¿ya? Además que también se consignaba plenamente que la reestructuración cognitiva, con la reestructuración cognitiva como que solucionábamos todo, y claramente eso no es así. O sea, ojo, no quiero que nadie se sienta mal con lo que digo, pero en definitiva lo que quiero decir es que la reestructuración cognitiva sí es una buena técnica, pero no lo soluciona todo, ¿ya? Por lo tanto, estaba esta necesidad un poquito de expandirse, ¿ya? Entonces, en razón de eso, en definitiva, aparece una estrategia que, honestamente, queridos colegas, yo se las recomiendo, ¿ya? Que la miren, que la estudien, por ejemplo, bueno, va a ser parte importante del curso que vamos a ver, es la terapia centrada en los esquemas, ¿ya? La terapia centrada en los esquemas de Jeffrey Young es una terapia interesantísima, ¿ya? Y que mezcla, ojo, para inclusive para los más escépticos, esto que es lo que les voy a decir, mezcla estrategias cognitivas, conductuales, psicoanalistas, ¿ya? Estrategias humanistas también, ¿ya? Eh, y hace una combinación maravillosa. O sea, yo honestamente debo confesarles que probablemente es una de mis terapias favoritas. Me hace mucho sentido, porque Jeffrey Young empieza a hablar acerca, obviamente, de estos esquemas tempranos mal adaptativos o desadaptativos, como les puse acá. Aquí está. Los esquemas tempranos mal adaptativos se llaman o desadaptativos. Lo he visto escrito de las dos formas. ¿Ven? Y lo que hace Jeffrey Young, a diferencia de Beck, es que complejiza más el constructo de esquema. ¿Ya? El esquema, como ustedes saben, es ese patrón cognitivo, ¿verdad? Que es difícil de modificar y que claramente empieza a aparecer en los seres humanos alrededor de los 4 o 5 años, ¿verdad? Y los esquemas finalmente son los responsables muchas veces de las distorsiones cognitivas, ¿verdad? De los pensamientos automáticos, ¿ya? Los esquemas, yo siempre lo explico así, a lo mejor estoy súper mal explicándolo, pero creo que ha resultado. Los esquemas son como los lentes, ¿ya? Un esquema hace que yo vea la realidad de una forma, ¿ya? Entonces, si yo me pongo el esquema del miedo al abandono, efectivamente con este esquema, que es el miedo al abandono, empiezo a mirar toda la realidad con esto, ¿ya? Entonces, el modelo de Jeffrey Young habla finalmente de estos esquemas tempranos mal adaptativos, desadaptativos, que están muy ligados a muchos elementos que tienen de carente los trastornos de personalidad, ¿ya? Por ejemplo, estos esquemas, como les puse aquí, se originan en la frustración crónica de las necesidades emocionales centrales del niño, como el apego seguro, la autonomía y la autoexpresión, por ejemplo, ¿ya? Que son muchas de las vivencias que nos comentan nuestros pacientes con trastorno de personalidad. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de Terror Milon, de Milon, eh, que probablemente es uno de los chiquillos que más sabe de trastorno de personalidad, ¿ya? O sea, sabía, vaya, murió por si acaso, ¿ya? Pero él decía algo que me quedó siempre dando vuelta en la cabeza en su libro. Hay un libro que se llama, un libro muy bueno que se llama
Eh, Trastorno de la personalidad en la vida moderna, búsquenlo. ¿Ya? Está por ahí, está en internet. Si ustedes lo buscan en PDF, les va a aparecer. ¿Ya? Es uno de mis libros favoritos, honestamente, uno de los libros que más leo. Siempre estoy leyendo ese libro, me encanta. ¿Ya? Porque ayuda mucho a entender los trastornos de personalidad. Y ese libro, en un apartado, él, Milon refería, mira, trastornos de personalidad limítrofe, por ejemplo, ¿ya? En su mayoría de las veces han tenido un evento traumático. ¿Ya? Han tenido un evento traumático desde el punto de vista de abuso, violación, ¿ya? O maltrato reiterado, ¿ya? O sea, trauma complejo. Chuta, dicho y hecho. O sea, de hecho, cuando usted entrevista a sus pacientes con trastornos de personalidad, llama profundamente la atención la biografía que tienen. Pero de verdad, llama profundamente la atención. El trastorno de personalidad no se construyó acá. ¿Ya? El trastorno de personalidad viene construyéndose durante un largo tiempo. O sea, por ejemplo, una paciente con trastorno de personalidad, ella me dice que escapa de su casa, como a los 16 años, porque su papá intenta abusar de ella. Su papá biológico, intenta abusar de ella sexualmente. Se escapa a los 16 años, ¿ya? Se va a vivir a Santiago, y ella anduvo perdida varios años metida en pasta base, en cocaína, ¿cachai? Caleta de años, ¿ya? Y después vuelve, la internan, donde trabajábamos nosotros, ¿ya? Y chuta, y la paciente empieza a andar bien, se empieza a recuperar, se súper adherente al tratamiento, súper bien, ¿ya? Y de un día para otro, de verdad, de un día para otro, chiquillo, desaparece totalmente la familia. O sea, esa familia que también la llevó a los multifamiliares, ¿cachai? Que la apoyó en todo, lo demás. Desaparece la familia. Y nosotros quedamos, "Plup, ¿qué onda? O sea, ¿por qué desaparece la familia? Si esta chiquilla va súper bien, o sea, tiene súper buena adherencia al tratamiento, viene a todas las sesiones, con el psiquiatra anda súper bien, conmigo también. ¿Qué te resulta finalmente de que ahí, en ese momento, cuando esta chica empieza a estar ya más lúcida, efectivamente, empiezan a aparecer todos estos secretos familiares? ¿Ya? O sea, ella dice, confiesa finalmente que finalmente se va de su casa o escapa de su casa por el tema del intento de abuso de su papá. Es más, además confiesa, ojo, confiesa que su sobrina no es su sobrina, es su hermana. O sea que la hija de su hermana es hija de su papá. O sea, había un incesto. Entonces, todo el mundo la abandona. O sea, es que es impresionante. O sea, la mamá la abandona, ¿cachai? El papá la abandona, la hermana que también, chuta, tuvo esta experiencia traumática, la abandona, ¿cachai? ¿Cómo se le ocurre a esta mujer hablar de nosotros, ¿cachai? Y queda la hermana. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la configuración de un trastorno de personalidad es totalmente distinta al resto, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar, ojalá, una forma de tratamiento mucho más, obviamente, amplio. Que tengamos técnicas, obviamente, cognitivas, como obviamente la terapia centrada en los esquemas, que tenga técnicas conductuales, ojo, que tenga técnicas afectivas muy lindas, por cierto, yo de esta terapia me he enamorado, técnicas afectivas y técnicas relacionales muy profundas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos reparar muchas cosas. ¿Bien? Y la terapia centrada en los esquemas no te va a borrar la forma en que piensas, por si acaso. No te va a borrar los recuerdos, pero sí te va a ayudar a reinterpretarlos. ¿Bien? Sí te va a ayudar a ordenarlos. ¿Bien? Y esta terapia, la terapia centrada en los esquemas, es una terapia muy centrada en la relación terapéutica. ¿Ya? Y la relación terapéutica también es una forma importante del alivio del dolor del paciente. Un poquito lo que hacen los psicoanalistas, por cierto. ¿Ya? Que yo creo que esta terapia combina muchas cosas bien interesantes. ¿Ya? Entonces, si usted tiene pacientes difíciles, por ejemplo, pacientes crónicos de repente, yo que a usted le doy una oportunidad a este tipo de terapia. ¿Por qué? Porque habla muy bien desde la psicopatología. O sea, Jeffrey Young yo creo que hace una cuestión increíble
de cómo finalmente podemos entender un trastorno de personalidad desde los esquemas, ¿ya? Y él refiere, obviamente, la aparición de estos esquemas. Entonces, obviamente aquí existen varias técnicas, por ejemplo, la revalentalización limitada, que nosotros como terapeutas muchas veces hacemos, obviamente, como parte de la vida del paciente, hacemos muchos ejercicios, lo hago, por ejemplo, con relajación, con respiración, hacemos una escucha, volvemos y tratamos de reparar experiencias antiguas, por ejemplo. Y yo sé que muchas veces con otro tipo de estrategias no se puede, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta, ojo, que esta técnica, por ejemplo, la planificación limitada, ¿ya? Está dentro de este marco terapéutico interesante, ¿ya? Y que permite sanar vidas tempranas al paciente, ¿ya? Porque tal como les decía, ¿ya? Los pacientes con trastorno de personalidad, esto es una historia, es una forma de ser, ¿ya? Entonces es importante tener técnicas, estrategias, porque a veces los pacientes de verdad que nos van a angustiar mucho, ¿ya? Yo me acuerdo, ya les conté, ese paciente que se consiguió todos mis teléfonos y todo lo demás, y yo de verdad, chiquillos, que andaba muy asustado porque eh, como era muy agresiva también, muy complicada, chuta, pensé en cualquier momento me mata, ¿ya? Porque tenía esas conductas impulsivas súper heavy, de repente andaba con cuchillas también, entonces, chuta, de verdad que sentía que mi vida estaba en peligro, más encima se consiguió todos mis teléfonos, o sea, era como ya el peor de los mundos. Entonces, en definitiva, tenemos que tener esas técnicas. Entonces, la eficacia de la terapia centrada en los esquemas, ya en el trastorno límite de la personalidad, es súper interesante. ¿Por qué? Porque ayuda finalmente a traspasar el trauma complejo, ¿ya? Especialmente en aquellos pacientes que han tenido estas situaciones complejas. Ayuda también, tiene una muy buena resultados, por ejemplo, en los síntomas disociativos, ¿verdad? ¿Ya? También ayuda mucho esta idea del miedo al abandono, que ronda, obviamente, surge en este tipo de paciente, y también creo yo que aborda muy bien comorbilidades, ¿ya? Efectivamente, muchas veces cuando nosotros vemos un trastorno de personalidad, no estamos viendo un trastorno de personalidad solito, por cierto, sino que estamos viendo otro tipo de patologías muchas veces. Y como les digo, a veces nos equivocamos en el diagnóstico precisamente por eso, po. Porque son tantos síntomas, tantas conductas, tantas cosas que de repente uno se confunde, pues se va por lo más habitual, por la depresión, por la ansiedad, y eso no hay que negarlo, ¿ya? Entonces, ojo, cuando hablamos también dentro de las terceras generaciones, ya vamos a tener, por ejemplo, la terapia central, los esquemas, versus la terapia dialéctica conductual. Yo creo que aquí hay una idea que de verdad me gustaría dejársela, muy humildemente, por cierto. Ya, yo no soy el dueño de la verdad, pero para absolutamente nada. Pero me gustaría referirles, chiquillos, que no tienen que ustedes dejar de nunca mirar al paciente, ¿ya? Esa idea para mí es fundamental, ¿ya? Porque a veces nos perdemos en las técnicas, nos perdemos en los protocolos, por ejemplo, nos perdemos, no sé, pues, en la forma en que debería ser la terapia y dejamos de lado al paciente. Entonces, no tenemos que dejar de mirarlo. En estricto rigor, al revés. Lo que implica entonces es que nosotros tenemos que, si hay una técnica, si hay una estrategia, por ejemplo, que puede beneficiar a mi paciente y tiene otra personalidad, hay que hacerlo, ¿ya? Por lo mismo, muchas veces podríamos ocupar entonces estrategias de primera, segunda, tercera generación, eso no hay que ponerlo en duda, ¿ya? Lo que sí probablemente que cuando ya avancemos a estrategias mucho más profundas, probablemente las terapias contextuales van a ser las mejores, ¿ya? Porque probablemente nos van a ayudar mucho más a la aceptación, nos van a ayudar un poquito más a la difusión cognitiva y eso va a ayudar a que el paciente un poquito aprenda a aceptarse un poco más y aprenda a entender de que su forma finalmente de ser en el mundo es una forma distinta, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la terapia dialéctica conductual, que yo recuerdo que fue una de las primeras terapias que yo empecé como a explorar luego de las terapias de segunda generación, precisamente por esa imposibilidad muchas veces de dar respuesta a situaciones y quejas crónicas, ¿ya? Porque a veces los pacientes me decían, mira, sí, entiendo, sí,
ya respiro, se me pasa la ansiedad, ok, entiendo, mira, cuando me vienen esos pensamientos difíciles ya los anoto, los trato de pensar de otra forma, ¿ya? Ok, entiendo, sí, ya me viene la crisis, ya por último me tomo el SOS, ¿verdad? ¿Ya? Pero los pacientes me decían, pero no dejo de seguir pensando en aquello, ¿ya? Sigo pensando en aquello, ¿ya? O no puedo dejar de ser yo de esta forma. Entonces, en definitiva, ahí una de las primeras cosas que logré encontrar por ahí, en mi desconocimiento, y fue a la marcha clínica, ¿ya? Y ahí encontré la terapia dialéctica conductual, ¿verdad? Que claramente está dentro de las estrategias de tercera generación y que abordan muy bien, a mi juicio, la desregulación emocional y la inestabilidad interpersonal clásica del TLP, ¿ya? Y una de las formas más habituales que se usa es a través del mindfulness, ¿ya? El mindfulness, ya, la aceptación radical, ojo, ¿ya? Y la tolerancia al malestar. Entonces, son estrategias muy bien diseñadas, obviamente, para pacientes que requieren, obviamente, este tipo de intervención. Las terapias con trastorno de personalidad, chiquillos, no pueden ser algo al lote, ¿ya? Tienen que ser algo estructurado, ¿ya? Porque el paciente viene desestructurado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como terapeuta, obviamente, es ayudarlo a que, obviamente, se estructure y que esta frase me encanta, que haga que una vida que valga la pena ser vivida, ¿ya? Entonces, el objetivo de la DBT no es simplemente eliminar los síntomas, sino lograr una vida que valga la pena ser vivida, ¿ya? Porque, de nuevo insisto, los paradigmas antiguos, en definitiva, de normal o anormal, que entiendo por dónde viene, desde el modelo médico, por cierto, pero eso no se ajusta mucho con los trastornos de personalidad, ¿ya? Porque en estricto rigor, en el tratamiento, a eso me refiero, no se ajustan a eso, porque los pacientes no pueden dejar de sentir lo que están sintiendo y no pueden dejar de pensar lo que están pensando, ¿ya? Entonces, aquí muchas veces no se condice en la idea de que no pienses así, o no vale la pena que te fijes en eso, ¿ya? Probablemente para una persona que no tiene esto puede resultar en algunos casos, ¿ya? Pero acá no, ¿ya? Entonces aquí hay un balance de este tipo de terapia, ¿ya? Hay una aceptación radical, me encanta, esa validación incondicional, obviamente la experiencia del paciente, ¿ya? Y del reconocimiento del sufrimiento sin juicio. Esa es una idea muy importante, muy potente, ¿ya? Porque, ojo, estos pacientes han venido invalidados toda su vida, ¿ya? O sea, no deberías sentir así, no deberías pensar así, ¿cachai? O sea, en definitiva, vienen invalidados durante toda su vida. Y lo que hace, obviamente, la terapia dialéctico-conductual es ayudarle a eso, a esa situación radical. Pero también, ojo, le exige un cambio, ¿ya? Hay, obviamente, un trabajo en el cambio conductual, ¿ya? Y se trabaja muchas veces en el desarrollo de habilidades de afrontamiento, pero también, ojo, en mejorar las relaciones interpersonales, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan en este tipo de terapia, evidentemente nosotros trabajamos, obviamente, con estrategias súper concretas, ¿ya? Y hay evidencia empírica increíble, honestamente, ¿ya? Muchos metaanálisis colocan a la DBT como una de las estrategias también súper fuerte, al igual que la terapia centrada en los esquemas, ¿ya? Porque va a ayudar mucho a la reducción de las conductas suicidas, ¿ya? Va obviamente a eh, también ayudar al control de impulso, ¿ya? También ha llevado también este metaanálisis, se me olvidó citarlo, disculpen, a menos hospitalizaciones, ¿ya? Y también creo yo que aquí hay un punto fuerte, pero que también podría ser una debilidad, ojo, que este tipo de terapia tiene una alta replicabilidad, ¿ya? O sea, es una terapia altamente estructurada, ¿ya? O sea, en definitiva, eh, se puede replicar de un grupo a otro grupo de pacientes, ¿ya? O sea, la DBT partió siendo un tratamiento específico del TLP, pero en la actualidad también estamos viendo DBT, por ejemplo, con trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, ¿ya? Y está funcionando, yo diría, de la misma forma bastante bien con ese tipo de pacientes, ¿ya?
Entonces, la estructura clásica, multimodal clásica de la DBT, tiene terapia de sesión individual, ¿verdad? Semanal, tiene entrenamiento de habilidades grupales, ojo, ¿ya? Coaching telefónico, por ejemplo, ¿ya? Y reuniones del equipo de consulta, ¿ya? Eso es súper importante a mi juicio, la supervisión, como les decía al principio de esta clase, cuando yo comencé a atender trastorno de personalidad, pensaba y sentía que yo era el penca, que yo no servía, por ejemplo, pero yo no entendía que estaba frente a trastornos graves, finalmente. O sea, yo caí en esa unidad, eh, y claro, hay patologías duales todo el rato, o sea, adicciones, trastorno de personalidad, depresiones, adicciones de todo tipo. Entonces, efectivamente uno busca en uno la respuesta y a veces no está en uno, sino que en definitiva está en cómo los pacientes se han configurado. Y por lo mismo, el apoyo y la supervisión es fundamental. ¿Ya? Entonces, hay 4 módulos que se tratan de propiciar en la DBT. El Mindfulness es una de ellas. ¿Ya? Les recomiendo un libro que no creen en Mindfulness. A mí me costó creer en Mindfulness, por si acaso, no le puedo mentir. Ya al principio decía, esta cuestión chanta, el Mindfulness. ¿Ya? ¿Cómo la debería tener mindfulness? Que chacha. ¿Ya? Me decía puras cosas feas. Claro, pero empecé a cachar que había demasiada evidencia científica al respecto. Era imposible negarlo. O sea, eh, pensé, no creo que yo sea ¿cómo se llama? El premio Nobel de la psicología para yo tener la razón. Claro, le di una oportunidad, lo miré. Hay 2 libros que son buenos, los recomiendo. Mindfulness para principiantes, de John Kabat-Zinn, muy buen libro, ya, básico, fácil de leer, así como en un día lo lee, ya. Si está embalado en un día, de verdad lo lee. Y el otro es Mindfulness para la felicidad. También me gusta mucho de la Ruth Baer. ¿Ya? Esos libros cortitos, ojo, pero que tienen técnicas bien interesantes. ¿Ya? O sea, tienen cosas bien interesantes para empezar a probar con los pacientes. ¿Y por qué no empezar a probar con uno mismo? ¿Ya? Por lo tanto, el mindfulness, esta conciencia plena, ¿verdad? Esta contemplación, ¿verdad? Es la base para la identificación de las emociones sin juicio. Ese es un primer paso. ¿Ya? O sea, eso colocar en la cabeza, por ejemplo, ¿ya? El estar en ese momento simplemente concentrado en tu respiración, simplemente viendo los pensamientos, por ejemplo, creo que es una habilidad muy importante, ¿ya? Que muchas veces otro tipo de terapia no lo tiene, ¿bien? Después, la tolerancia al malestar, esta autoaceptación y aceptación, obviamente, del ambiente, ¿ya? Y obviamente también resistir esas urgencias destructivas, ¿verdad? Estos planes de urgencia que tenemos que construir con nuestros pacientes para que obviamente no se vayan a suicidar, ¿cachai? O se vayan a agredir gravemente, por ejemplo, es súper importante. Y después las estrategias, por ejemplo, de regulación emocional, ¿ya? De reducir la vulnerabilidad, por ejemplo, emocional y modificar ciertas respuestas emocionales intensas. Y obviamente mejorar las relaciones interpersonales. O sea, hay varias formas, chiquillos, que nosotros ayudamos a los pacientes a que puedan ser un poquito más asertivos, a que puedan tener mejores habilidades sociales, y eso obviamente hace de que este como círculo vicioso, ¿verdad? En donde como este paciente tiene miedo al abandono y la gente muchas veces, claro, efectivamente la evita por el conflicto, entonces el miedo al abandono se acrecienta. Entonces lo que hacemos con la efectividad interpersonal es que esta brecha se acorte. ¿Ya? Que esto finalmente no se refuerce en el tiempo, ¿ya? Porque eso claramente nos lleva a que creencias irracionales pueden ser bastante racionales, ¿ya? Entonces el módulo uno que trabajamos harto en la habilidad de conciencia, mindfulness, ¿ya? Obviamente que aquí esta capacidad de observación consciente es súper necesaria, ¿ya? Para lo que es el cambio conductual posterior, ¿ya? Probablemente ustedes saben que existe mindfulness formal, mindfulness informal, ¿cachai? Que en definitiva pueden ser 2 buenas respuestas finalmente a cómo el paciente pueda cómo desarrollar esta habilidad, ¿ya? El módulo 2 de tolerancia al malestar, por ejemplo, ¿ya? Aquí obviamente nos centramos en habilidades más de autoaceptación, ¿verdad? La aceptación del ambiente, ¿verdad? Y aquí vamos a trabajar, ojo, eh, muchas veces las crisis, la resistencia a la urgencia, ¿verdad? ¿Ya? Y a actuar de una manera mucho más asertiva, no tan destructiva, no tan autodestructiva, ¿ya? Y aquí es importante trabajar muchas veces el abandono a la terapia, por ejemplo, los comportamientos impulsivos destructivos, que muchas veces
generan obviamente que lamentablemente estos problemas se perpetúen, ¿ya? Los abusos de sustancias, por cierto, y las autolesiones. ¿Ya? No es raro que una paciente TLP se termine autolesionando, por ejemplo, eh, en esos episodios de malestar intenso, ¿ya? O peor, intento de suicidio. ¿Ya? Y el módulo 3 de regulación emocional, aquí está el reconocimiento, ¿verdad? Obviamente aquí identificar y nombrar las emociones, ¿verdad? Es algo importante, la comprensión, ¿verdad? ¿Ya? Entender las situaciones que generan dolor, está bien, que generen por si acaso, ¿ya? Y luego viene la modificación, aprender a aplicar respuestas como alternativas, ojo, emocionales, respuestas alternativas hacia obviamente las respuestas emocionales intensas. ¿Ya? Y finalmente la reducción de la vulnerabilidad es súper relevante. O sea, aquí vamos a disminuir, obviamente, esta susceptibilidad, como les puse ahí, a emociones extrañas. Entonces, si ustedes se fijan, son muchas habilidades que nosotros tenemos que propiciar. Y finalmente las interpersonales. ¿Ya? Y aquí la idea es mejorar la relación con las personas, mejorar la asertividad, ¿cierto? Y esto obviamente va a ayudar a nuestros pacientes, ¿verdad? A interactuar de mejor forma y a cortar esa brecha que les decía anteriormente, o sea, esa como dinámica en donde efectivamente la persona tiene este miedo al rechazo, miedo al abandono, pero como tiene estos altos niveles de impulsividad, claro, termina haciendo eso finalmente. O sea, termina que las personas efectivamente quieren arrancarse de esta persona, pero ella quiere lo contrario. Ya es como Pepe Le Pew, ¿ya? En definitiva, quieren estar ahí, pero lamentablemente la otra persona no, por todo el daño que muchas veces se han hecho. ¿Ya? ¿No? Se entiende, ojo, pero es importante que la paciente o el paciente lo entienda. ¿Ya? El coaching telefónico, ya que es un componente también esencial en este tipo de estrategia. ¿Ya? La idea es ser un apoyo en tiempo real cuando existen crisis, ¿verdad? ¿Ya? También el coaching telefónico ayuda a reforzar muchas veces ciertas habilidades que se han establecido dentro de lo que es la terapia, ¿ya? Y también ayuda muchas veces al refuerzo de la alianza. Y esto es súper importante, ¿ya? Porque en definitiva no es, y creo que esto es importante, no es que el paciente o la paciente finalmente va a estar llamándonos todo el rato, ¿ya? No, uno deja muy, muy entredicho el paciente de que efectivamente si llama es porque realmente es una urgencia. ¿Ya? Y si llama, efectivamente ustedes están dejando de hacer algo por atenderle el teléfono a esa persona. Ya no es que ustedes están ahí esperando ser llamados, no, por supuesto. Entonces, eso finalmente hay que dejarlo muy, muy bien planteado. ¿Ya? Y el coaching, como le puse aquí, telefónico, es esencial para mantener la adherencia al tratamiento muchas veces, ¿ya? Especialmente cuando el TLP se caracteriza por el miedo al abandono y la relación inestable. ¿Ya? Ahora bien, aquí hay un problema que es un problema igual profundo, que es el dropout, ¿verdad? O sea, un poco el abandono de la terapia, ¿ya? Nosotros sabemos, ojo, que los TLP, por ejemplo, en estos casos, son particularmente vulnerables, ¿ya? Y efectivamente, a veces hay sesiones que son duras y que los pacientes nos odian, no nos quieren ver más, eh, y se van enojados con nosotros, nos odian completamente, y después el tiempo, después reflexionan, vuelven, entienden de que uno, finalmente como terapeuta, había algo de lo que uno estaba diciendo que tenía razón, ¿ya? Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que ayudan finalmente a este tipo de paciente a la adherencia al tratamiento, yo creo que primero es la relación terapéutica, o sea, también tener una buena relación, de amabilidad, por supuesto, de risa, de buena interacción, pero también creo yo que la estructura ayuda mucho, ¿ya? Un poquito la estructura les ayuda finalmente a saber qué esperar dentro de las sesiones, ¿ya? Y el problema de esto es precisamente de que este tipo de trastorno, por ejemplo, que no es el único que vamos a ver en el curso vamos a ver más trastorno de personalidad, por cierto, pero por tiempo solamente vamos a ver esto, pero es claramente que va a existir una comorbilidad importante, ¿ya? O sea, el 85% de los pacientes, como por ejemplo con TLP, presentan un trastorno de ansiedad también. El 83%, ojo, presenta un trastorno de estado de ánimo. 78%, miren qué alto. Obviamente,
obviamente tienen otros trastornos de uso de sustancia. Y también, ojo, el 53% comparte características de otros trastornos de personalidad. ¿Ya? O sea, comparte rasgos de otros trastornos de personalidad. ¿Ya? Y de hecho, por eso lo hace tan difícil, finalmente. Porque en estricto rigor, a mí muchas veces me pasaba, yo decía, este paciente, ¿qué es lo que es? ¿Ya? ¿Qué tiene? Porque de verdad a veces aparece esto, de repente no aparece esto, de repente está bien, de repente no está bien. Y eso obviamente hace de que a veces uno como terapeuta se confunda. ¿Ya? Entonces, obviamente, la DBT, por ejemplo, no solamente ha resultado ser efectiva, ojo, con TLP, sino que con muchas otras cosas, con pacientes con conductas autolesivas, ¿verdad? Con trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo, abuso de sustancias, también se está aplicando mucho DBT en la actualidad por el craving, ¿verdad? En donde efectivamente nosotros vemos de que las técnicas, finalmente, estas técnicas bien interesantes que tienen, ayudan profundamente al paciente. ¿Ya? Y para terminar, solamente una comparación, ya les dejo una comparación, les voy a dejar la diapo también, entre obviamente la DBT, por ejemplo, ¿ya? Y obviamente también la terapia centrada en los esquemas. ¿Ya? Yo creo que aquí hay un tema súper relevante. Yo creo que la combinación de ambas pueden dar muchos beneficios a nuestro paciente. ¿Ya? Por lo tanto, un poco lo que les decía anteriormente, queridos colegas, no se cieguen, no dejen de ver el paciente, porque a veces uno se centra solamente en la técnica, ya no, yo soy DBT o voy a hacer simplemente esto y no voy a hacer lo otro. Y a veces de verdad se requiere, a mi juicio, un tratamiento mucho más integral. Por lo mismo, hay que igual saber reestructurar cognitivamente esa imaginación, que ayuda bastante en algunos momentos. O sea, tratar trastorno de personalidad, chiquillos, hay que tener una gran cantidad de técnicas, una gran cantidad un abanico de posibilidades para hacer frente a la angustia que es bien y experimentan nuestros pacientes. Recuerden que es un paciente que sufre, ¿ya? Yo sé que es un paciente a veces que genera mucha rabia en nosotros, genera también impotencia, genera miedo, pero es una persona que está sufriendo. ¿Ya? Entonces, en base a eso, también nuestra compasión es súper relevante. ¿Ya? Eso, lo dejamos hasta acá, discúlpenme, me pasé, ¿ya? Pero, bueno, cualquier pregunta, observación, pucha, ningún problema, te puedes responderla. ¿Ya? Disculpen el tono de voz, pero he estado un poquito resfriado. ¿Ya? Así que eso. Gracias, Sí, Jonathan, por sí. la presentación. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, que la idea es que levanten la mano y vamos a dejar que las primeras tres preguntas puedan decirlas, ¿ya? En cuestión de tiempo. Vamos a partir con Nicolás Antonio. Hola, buenas noches. Bueno, yo trabajo en un centro de rehabilitación y mi pregunta es, ¿qué se puede hacer si un paciente se resiste al cambio? Bueno, difícil, porque en realidad es una pregunta demasiado amplia. No sé si tenía algún poquito de contexto como para responder, pero se me ocurren varias cosas, pero no sé si tienes un poquito más de contexto, porque la resistencia al cambio pueden venir por muchas cosas. Si yo también trabajé en un centro de rehabilitación, eh, y la resistencia al cambio puede venir efectivamente por la adicción a la misma droga, puede venir porque ya esto está muy insertado en su ADN, en su interacción, por ejemplo, no sé, me acuerdo un paciente que tenía miedo al cambio porque pensaba que esto le iba a cambiar la personalidad, un poquito porque decía de que, pucha, todos sus amigos fumaban marihuana, fumaban pasta base, y si él no lo hacía iba a ser tonto, po. Entonces, yo creo que lo principal a mi juicio ahí es sí o sí trabajar la conciencia de enfermedad, po. O sea, un poquito y sensibilizar al paciente de que el cambio es lo más beneficioso para él y para su entorno. Entonces, es difícil responder la pregunta sin conocer el caso, pero si es general, yo trabajaría claramente la conciencia de enfermedad, trabajaría mucho en el diagnóstico, que entienda finalmente que probablemente las adicciones lamentablemente tienden a ser crónicas, chiquillos, ¿ya? Entonces uno se tiene que cuidar, po, ¿ya? Un El poquito, autocuidado, claro. ¿cómo disculpa? El autocuidado. Claro, o sea, es súper importante eso. O sea, es que yo creo que el autocuidado va a surgir.
cuando tú ya tomas conciencia finalmente de las consecuencias del consumo. Sí, Yo creo que mire, sí. bueno, disculpando que yo sé que está apurado, yo también soy un exadicto, yo voy para los 5 años limpio y consumía pasta base, cocaína, tusi, de todo un poco. Y también yo sé que esto es una enfermedad para toda la vida. Mm, Pero aprendí a lidiar con la enfermedad. Entonces, eso es lo que le implemento yo a los chicos, de trabajar toda la conciencia de enfermedad, la codependencia, la, mm, los factores que son, yo creo que es muy, que el factor de la familia también. Hay familias que son muy codependientes y no los dejan avanzar, como que los malcrían, no mm. sé, como que los tratan como muy niños. Sí, además es que hay sistemas que son complicados, pues, amigo. O sea, sistemas que a veces el mismo sistema es el que consume, pues. O trabajan Claro, en círculo tráfico, vicioso. ¿cachai? Y a veces es bien difícil salir de ese círculo. Entonces, pero sí se puede, pues, o sea, si tú lo hiciste, claramente se puede. El tema es que yo creo que hay que tomar conciencia finalmente de que de alguna otra forma las consecuencias de la recaída pueden ser súper complejas para todo lo que hay construido, ¿ya? Y a Claro, veces, lamentablemente, en los tratamientos iniciales, por supuesto, las recaídas van a existir. Entonces, ahí las recaídas no hay que no trabajarlas, es súper importante trabajar de nuevo la conciencia de enfermedad, darle de nuevo, por ejemplo, qué pasó, por qué pasó. Yo me acuerdo de un paciente, por ejemplo, que él tenía el consumo de pasta base, por ejemplo, y pasamos con cuestiones súper básicas, por si acaso, porque él quería cambiar, porque estaba enamorado, quería tener su casa y todo lo cosa. Súper bien. Pero me decía que tomaba la micro y pasaba por cierto sector y le empezaba a doler la guata, me decía. Ya hoy, ¿no? Que claro, me quiero bajar, me decía, pucha, es que de verdad. Y se bajaba, po. Entonces la pregunta que yo le decía, ¿y cuáles fueron las consecuencias de bajarte? Porque ya no es la consecuencia única de la droga, ¿cachai? Es la consecuencia de la acción. Entonces él empezó a entender de que la conducta de él lo llevaba al consumo, no que el consumo finalmente lo llevaba a otra conducta, no sé si me entendí. O sea, lo que le ayudó a sí, entender era que su conducta finalmente inicial era lo que le llevaba finalmente al consumo y ese consumo tenía una consecuencia. Entonces, cuando él claro, llegó a entender eso, dijo, ya, entiendo entonces que mi conducta es la que me lleva a eso, entonces voy a pedir ahora que estoy medio débil que me vengan a buscar. Súper bien. O sea, que cuando, no sé, me sienta débil, voy a llamar a mi polola. Súper bien. O sea, en definitiva, logramos manejar el craving inicial, que es súper difícil, obviamente con farmacología, por cierto, no solamente con psicoterapia, y eso le ayudó un poquito a tener ese tiempo y tuvo que hacer un cambio de varias cosas. Tuvo que cambiarse de casa porque en el sector donde él estaba, pucha, la pasta base era todo el rato. Entonces hizo cambios y lo logró, po. Entonces probablemente tú también hiciste lo mismo. Entonces yo creo que la claro, conciencia enfermedad es lo fundamental a mi juicio. claro, porque yo, por ejemplo, yo soy de Santiago, pero me trabajo y me vine acá a La Serena, trabajo acá en La Serena y me enamoré de esta ciudad y a Santiago voy a ver a mi hija nomás y yo no soy de esos, por ejemplo, con mis ex amigos que me juntaba antes, los saludo y todo, pero me dicen, vamos para allá, no, estoy ocupado, tengo cosas que hacer. Y así va el autocuidado y voy a lo que voy Por nomás, pues supuesto. después me devuelvo. Claro. Y como dijo usted, muy bueno también el tema de la... Yo también veo psiquiatra actualmente porque también con mi trabajo me estresa harto. Y también tomo lo que es el litio, me ayuda, ando súper más tranquilo y todo. Pero esa era mi pregunta y agradecido por el seminario. Siempre estoy Súper, participando porque me gusta aprender cada día más sobre la enfermedad. súper. Te felicito. Agradecido. Un abrazo, cuídese, que esté bien. Igual tú, cuídate. Gracias. Seguiríamos ahora con Daniela Araya. Hola, Hola. Jonathan, te quería hacer una consulta respecto a un caso que yo estoy viendo de trastorno límite de la personalidad y que esta persona tiene temas con la adicción, pero no adicción a las drogas, sino que tiene un tema de adicción a los juegos vía Mm, online.
Entonces, mi consulta es la siguiente. En este caso, ¿cómo se puede tratar si es que se trata de la misma forma que una adicción a las drogas? ¿Cómo se puede hacer? ¿Y qué tan adicción a los juegos es? Sorpréndeme. Mira, en las noches, ella me dice que puede estar toda la noche apostando y se puede gastar 500 lucas. Yo he estado buscando una Mm. herramienta para poder aplicar, em, que esté estandarizada a la población chilena. Todavía no he encontrado alguna, pero de acuerdo a lo que ella me dice, que me imagino que es un nivel alto. Mente, pues, o Ahora sea, tampoco sé si es ludopatía o 500 no, lucas. porque sí, gasta mucha plata. No todas las noches se gasta las 500 lucas porque se queda sin plata. Pero también ver, no sé, en el DMS, en qué tipo de trastorno está, si es que es adicción, si es que me puedes guiar un poquito al respecto, porque no me había tocado un paciente con adicción a los juegos. O sea, yo creo que si no es ludópata, pegan el palo, honestamente, porque en definitiva es gastarse, si tiene las 500 lucas y después vuelve a gastarse 500 lucas y eso le genera culpa, angustia, ¿le genera culpa, angustia, no? O nada. Sí, sí le genera. Ya, ahí tenemos un buen punto al menos, porque la culpa al menos moviliza. Eh, Mm. yo creo que puede haber comorbilidad, pues, o sea, claramente si tú dices que tiene un TLP, puede tener adicciones, por supuesto, puede tener, pucha, ludopatía, puede tener, pucha, distintos tipos de adicciones. El tema es qué vas a hacer finalmente para poder ayudarla, po. Yo creo que lo primero que tenés que hacer es un poquito ayudarla con el control de impulso, po. Eso es lo primero, porque no sé Claro. si es que en otras cosas también demuestra su problema de control de impulso, pero no sé si está con farmacología, porque si es TLP debería tener farmacología, un poquito para ayudarla a bajar la ansiedad. No, Ver no está también con las conductas. farmacología. No, entonces si es TLP necesita farmacología. Ya, a veces Sí. puede pasar de que un TLP efectivamente nosotros lo podemos estabilizar, pero queda con un mínimo de farmacología. ¿Ya? No, o sea, queda con escitalopram, por ejemplo, queda con sertralina, por ejemplo, queda con algo chiquitito, pero aquí necesitáis quizás trabajar con ella la derivación a psiquiatra para que empiece a tomar un poquito de fármaco. Y, La derivé al ah, psiquiatra. ya. Sí. ¿Y fue? No, no ha ido. Lo que pasa es que en mi tercera sesión, bueno, yo le Mm, hice la entrevista estructurada, además le hice el mm, MCM de Millions mm, y con los criterios del DMS5. Entonces eso ya la segunda sesión se lo diagnostiqué y mm, ya la tercera ella recién me comentó lo del juego, como que lo tenía mm. escondido, le daba vergüenza. Ya. Y ahora ya vamos para la cuarta. Entonces ya obviamente también Ya, la derivé al psiquiatra. pero vais bien entonces, porque si ya te está soltando la verdad, porque pasa eso, po. O sea, Sí. todas las sesiones vais soltando algo poquitito. El tema es que yo Mm. creo que necesitáis nivelarla, entonces creo que si en esta sesión que viene te dice que no hay un psiquiatra, tenés que reforzar y decir, mire, esto es súper importante, es por un tiempo, y siempre cuando los pacientes son medio porfiados, les digo que esto es por un tiempo, para poder estabilizarlo, porque si no vamos a seguir gastando las 500 lucas, o vamos a seguir haciendo esta conducta impulsiva, ¿cachai? Les voy a enseñar ciertas técnicas de enraizamiento, ¿cachai? Que le ayuden un poquito cuando le venga ese deseo irrefrenable como de apostar, que un poquito baje la angustia, pero si es TLP y además tiene esta adicción, va a ser difícil, honestamente. Va a ser difícil. Entonces Ya. yo apostaría a que empiece a consumir algún fármaco para poder ayudarle a estabilizarla y después de a poquitito se puede ir bajando, pero necesitáis algo más allá que la palabra, ¿cachai? O más allá de una técnica de enraizamiento que probablemente le va a servir, pucha, por 5 minutos, pero igual después va a querer consumir, después de nuevo va a querer hacerlo, ¿cachai? Entonces, necesitáis estabilizarla, como te puse ahí en la diapo, no sé si te acordáis. Primer punto, estabilizarla y después vaya a lo cognitivo, Sí, ¿ya? ok. Eso, Ya, Jonathan, gracias. mira. En honor al tiempo, sabemos que hay más preguntas, pero vamos a terminar con Loreto. Buenas, ¿se me escucha?
Ya. Yo Sí, sí, aún soy perfecto. estudiante y tenía una duda con respecto al trastorno de personalidad dependiente, porque quería preguntarle sobre cómo como terapeutas podemos establecer límites para que nuestro paciente no genere este lazo de dependencia con nosotros. Mm. Bueno, el criterio central del dependiente es que se vuelve dependiente de todo el mundo. Ese es el primer gran problema, ¿ya? El tema es que en algún inicio, si nuestro paciente es dependiente o se transforma dependiente nuestro, tenemos que hacérselo ver nomás, ¿cachai? O sea, y nosotros de a poquitito tenemos que ir dejándolo de lado, porque a veces pasa, y es cierto lo que decís tú, de que ese rasgo lo hace mucho más estar centrado en lo que uno dice, en lo que uno piensa, porque claramente como es dependiente y requiere un aconsejamiento extremo, lo primero que te puedes hacer es finalmente darle lo que te está pidiendo. Y eso significa, obviamente, ser un poquito más directivo al principio, ¿cachai? Ayudarlo a tomar decisiones, pero después tienes que ir dejándolo que sea más autónomo. Decir, ya, ¿y qué haríamos acá? ¿Ya? Porque ya tomamos decisión anteriormente. ¿Cuál es la decisión distinta ahora? ¿Cachai? O sea, si ya hicimos esto anteriormente, porque ahora lo puedes hacer, pues. Entonces, en definitiva, después igual guiarlo para que sea mucho más autónomo. ¿Ya? Porque decirle, mira, no, porque tú eres dependiente, no te voy a dejar, no te voy a hacer dependiente, va a ser medio difícil. Entonces, lo que sí yo te recomiendo finalmente es que, pucha, al principio ser un poquito directivo con él te va a ayudar a la adherencia al tratamiento, inclusive, porque eso es lo que anda buscando. ¿Ya? Pero después, poco a poco, lo vais dejando. Poco a poco, finalmente, no sé, sesiones semanales, después cada 15 días. Después las sesiones cada 15 días, tú le decías al revés, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Dile tú le preguntas a él, más que tú darle direcciones, tú le dices, ya, ¿qué harías tú ahora? Con todo esto es lo que hemos hecho anteriormente, ya, ¿cómo procederías? ¿Ya? Entonces, y así poco a poco va generando autonomía, ¿ya? Pero va a ser medio difícil ir en contra, por ejemplo, de un rasgo, ¿ya? Como al principio probablemente sí se va a convertir dependiente de ti, porque más encima si tiene adherencia contigo, va a tener empatía contigo, ¿cachai? Entonces, probablemente la dependencia va a estar. Pero después, obviamente, vamos avanzando en dejarlo más tranquilo, ¿ya? O sea, después obviamente podemos trabajar súper fuerte en que la dependencia puede ser un problema, de qué forma la dependencia, no sé, pues no lo ha ayudado a ir en razón de sus valores, de qué forma la dependencia, por ejemplo, no lo ha podido ayudar a conseguir sus objetivos, ¿cachai? O sea, pero de que va a ser dependiente al principio, va a ser dependiente. O sea, igual que un trastorno obsesivo compulsivo de que ser obsesivo, va a ser obsesivo. O sea, es esperable, pero después con la terapia se puede ir dejando a poco, ¿ya? Pero es difícil que un paciente dependiente no sea dependiente tuyo en un momento. Eso. Bueno, con eso daríamos entonces por concluida la ronda de preguntas. Volver a agradecerte, Jonathan, por la presentación, a todos por su participación tan activa y pedirte, Jonathan, quizá un último momento para que los dejes invitados al curso. ¿Estoy con telarañas? Ah, estoy con telarañas. No, no estoy con... Ya, oye, no, no me acuerdo dónde el curso, pero lo invito al curso. Vamos a hablar de varias cosas bien interesantes. Vamos a hablar de terapia centrada en los esquemas, que probablemente es la que más me gusta, para serle súper franco. Vamos a hablar de DBT también, que encuentro que tiene bastante buena habilidad, y de terapia aceptación compromiso, que es un poco también lo que estoy trabajando. Pero también igual vamos a ver un poco de estrategias de segunda generación, porque hay algunas que todavía siguen siendo súper buenas y funcionan, ¿ya? Y como les decía anteriormente, para este tipo de trastornos tenemos que tener igual un amplio abanico, ojalá, de estrategias que pueden ayudar, ¿ya? Eso, pues sí que bueno, les deseo lo mejor y pucha, de verdad que siempre es un honor estar ahí con colegas, siempre digo que ser psicólogo probablemente es lo mejor del universo, porque además de además que uno ayuda, más encima te pagan, o sea, qué mejor, ¿ya? Así que todo es win-win, ¿ya? Eso, abrazos, cuídense y que gane el más mejor, ¿ya? Ojalá que ganen unas 2 becas podrían dar, ¿no? Una sola es muy poco. Ah, sí, ya, yo sé que no puede hacer nada, ya, eso. Cuídense, chao, chao. Chao, gracias. Bueno, ahora nosotros nos quedamos el sorteo. Denme un segundito.